del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 31 siguientes, tenemos dos cosas. Primero, nuestro Señor Jesucristo anuncia su pasión, anuncia a los apóstoles, para que cuando esto tuviera lugar no se desanimaran. ¿Por qué? Porque ya lo anunció y dio pruebas. Tomó Jesús aparte, dice, a los apóstoles, a los 12, y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas acerca del Mesías, del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, a los paganos. En efecto, fue comunicado, entregado a Pilatos, gobernador pagano. Será escarnecido, azotado y escupido. Presume de la pasión. Después de haberlo azotado, le quitarán la vida y resucitará al tercer día. Maravilloso. Anuncia todo a los apóstoles. Mas ellos no entendieron nada de esto, pues que semejante lenguaje les era desconocido y no entendían lo que les decía. Entonces nuestro Señor sí anunció su pasión, su flagelación, su corazón de espina, su muerte. Después nos cuenta algo muy hermoso, un evento extraordinario. El ciego de Jericó. Había un ciego que pedía limosna, como todos los inválidos, los pobres, pedía limosna en camino, y escuchó mucha gente pasar por ahí, y escuchaba ruido, hablar, y les preguntó qué está pasando, y ellos le dijeron: está pasando por aquí Jesús Nazareno. Entonces, movido por una gracia especial, por una luz especial de Dios, el ciego empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, gritando. Bien. Los que iban delante lo increpaban para que callase. Cállate, hombre, no grite. No sé en qué se mete esa gente, pero siempre uno se mete donde no debe. Entonces la gente le pide de callarse. Mas él, otra vez interiormente movido por una gracia especial, porque nuestro Señor conoce a este pobre ciego, conoce sus necesidades y quiere hacer milagro. Entonces, movido por una gracia interior, el ciego grita mucho más: Hijo de David, compadécete de mí, ten piedad de mí. Pues, ¿qué va a pasar? Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen. Y cuando estuvo cerca, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Nuestro Señor quiere que el ciego exponga su deseo, su necesidad. Le respondió el ciego: Señor, que vea. Realmente hay algo extraordinario. Este hombre es un hombre de fe, de una fe extraordinaria. Convencido que el Hijo de David, no sabe que es Dios encarnado, pero sabe que es mensajero de Dios, alguien extraordinario, un gran profeta. Señor, que yo vea. Así de sencillo. Tiene confianza que el Hijo de David tiene posibilidad, tiene poder de sanarlo. Hermanos, no nos medimos cuando uno es ciego, ¿no? Qué miseria, ¿no? Un ciego no es cualquier cosa. Señor, que yo vea. Y le dijo Jesús: ve, tu fe te ha salvado, porque has creído que ibas a recibir lo que querías, bien te lo otorgo. Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y lo seguía glorificando, alabando a Dios. ¿Y cuál fue la impresión de este milagro sobre la gente que lo acompañaba? Y al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios. Todo el pueblo alabó a Dios. Un gran profeta se manifestó entre nosotros. Queridos hermanos, es admirable la fe de este ciego. Es admirable la fe de este ciego, y porque creía que Jesús era capaz de sanarlo, y bien,
Jesús le ha dado lo que quería, le ha dado la vista. Ahora apliquemos esto a nosotros, a los ciegos espirituales que somos. Por gracia, hoy hay muchos ciegos en lo espiritual. Todos los que han perdido la fe, bien son ciegos. Todos los nuevos cristianos, por gracia, acerca de la eternidad, acerca del Dios verdadero, acerca de la verdadera vida moral, son ciegos espiritualmente. Por eso necesitamos como católicos vivir realmente nuestra fe, no solamente en nuestra mente ni en el santuario de nuestra casa, sino también en la vida real, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos. Necesitamos mostrarnos cristianos, actuar como cristianos. Mostrarnos es vivir según el Evangelio. Un cristiano verdadero no se emborracha, no se droga, no va a lugares de vicio y pecado, discotecas, bares, lugar de pecado, de fornicación. Un cristiano verdadero no hace engaño en los negocios, no hace trampas, no miente, no engaña, no acusa, no es violento, descortés con sus vecinos, no se burla de la gente al punto de dejarlos sentirse muy mal y después enojarlos y enfermarlos. Un cristiano verdadero es fiel en su matrimonio. Un cristiano verdadero vive el Evangelio, lo toma en serio. Por eso yo les aconsejo leer y volver a leer todo el Nuevo Testamento esta Cuaresma. De hecho, en el misal, durante la Cuaresma, en el misal, para cada día de la Cuaresma, hay oraciones y lecturas especiales. Oraciones especiales que hablan de la limosna, de la oración, de la penitencia, de la conversión, del arrepentimiento, del pecado, de la salvación. Todo lo que un cristiano debe saber y practicar para su salvación está en el misal todos estos días de la Cuaresma, salvo fiestas grandes. Ya durante la Cuaresma no se celebra misa de santos. Da prioridad a la Cuaresma y a la formación cristiana. Entonces hoy la gente necesita ver cristianos, y cuando yo digo cristianos, son cristianos de la iglesia cristiana auténtica, la universal, la católica, vivir esto. Y por gracia esto ya es algo muy raro. Incluso cuando una persona quiere vivir cristianamente, seguir el Evangelio como debe ser, bien el demonio va a suscitar contra él un ejército de gente que va a tratar de paralizarlo para que no vaya adelante. Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, hablando del discernimiento del espíritu, dice: cuando una persona va de bien en mejor en el servicio del Señor, bien el demonio va a atacarlo bajo 1000 formas diferentes. Los amigos, los vecinos, los familiares, la familia misma, los colegas, con la burla, con el escrúpulo, con esto, con aquello, para que no pase adelante. Entonces, cuidado, si usted ya decidió de vivir cristianamente, de vivir el Evangelio y cumplir con sus deberes cristianamente, y ya no hacer pecados, fechorías, maldades, borracheras o tonterías del pasado, y usted se siente burlado, atacado, tentado, buena noticia, porque el demonio no ataca a los muertos espiritualmente y los ciegos espiritualmente, los deja en paz, falsa paz de cadáver. Pero cuando una persona vive el Evangelio y está atacado, esto es bueno. Entonces, es importante saber que estamos rodeados de ciegos espiritualmente hablando, dije, y necesitamos nosotros ayudarlos. ¿Y cómo van a abrir los ojos? Bien, con nuestro comportamiento. La gente no cree lo que uno les dice. ¿Por qué? Porque hablar es fácil. Y hay muchos charlatanes, falsos profetas que te hablan muy bonito, engañando. Entonces la gente es muy desconfiada. Pero la gente hace confianza cuando ve que uno dice y hace. Dice y aplica en su vida el mensaje. Entonces decía, hoy hay muchos que están en la ceguera espiritual.
Y la ceguera espiritual, queridos hermanos, es una estupidez de la inteligencia. Es realmente bloqueada. Como uno cuando la noche no ve, hay riesgo de accidente. Cuando hay mucha neblina uno no puede manejar. Así cuando la inteligencia está rodeada de errores, alimentada con errores, no ve. Tome el ejemplo de Santo Agustín. Este hombre, este joven, gran profesor, abogado, inteligentísimo. Pienso que no hay 5 inteligencias como la de Santo Agustín. Y sin embargo, quedó bloqueado unos 18 años por sus vicios, pecados, sí, antes de su bautismo, y por los errores que había chupado en la secta de los maniqueos donde estuvo. Y hoy, por desgracia, nuestra ex sociedad cristiana, hoy liberal, apóstata, masonizante, indiferente, relativista, la gente está bloqueada, la gente realmente tiene la inteligencia bloqueada por las densas tinieblas de las mentiras, de las calumnias, de los errores y de todo lo que escuchan y ven alrededor de sí. Es una catástrofe. Por eso los católicos necesitamos realmente vivir el Evangelio para que la gente vea que hay todavía cristianos. Es necesario. Muchos también viven en el pecado, y pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal en lo concreto? Es vivir en las tinieblas, es dar la espalda a Dios, es perder el amor divino, perder la gracia, la caridad del Espíritu Santo. Como el que está en las tinieblas, en la noche, de esa neblina, no ve, así el que está en pecado mortal no ve. Y mientras más una persona peca, más está en las tinieblas. Por ejemplo, si uno pone una capa de pintura negra en las ventanas, aunque sea mediodía, con mucha luz, o algo penetrará poquito, pero usted pone 10, 15 o 100 capas de pintura negra, nada va a penetrar. Entonces, mientras más uno peca, aunque sea bautizado, mientras más peca, más está en las tinieblas, su voluntad está paralizada. Está paralizada. Por eso necesitamos rezar por los pecadores. Y si hemos tenido la desgracia, la desdicha de haber pecado, bien, tenemos que salir cuanto antes de esto, cuanto antes. ¿Y cómo podemos salir del pecado, recuperar la gracia, la luz y la caridad del Espíritu Santo? Haciendo una buena confesión. Claro, ahí también el diablo puso su cuchara, y ustedes escuchan 1000 pobrecitos ignorantes que no entienden nada del Evangelio y con la Biblia pretenden tapar la boca a los católicos. Claro, la Biblia utilizada por Satanás no vale nada, pero la utiliza. La confesión está en el Evangelio. Todos, católicos, incluso protestantes, creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Bendito sea Dios, ya es un don de Dios tener esta fe. Pero ¿qué dice nuestra fe? La fe nos hace decir que creemos en el Evangelio, lo que Dios dijo y reveló. Y bien, Cristo, el día de su resurrección triunfante, y bien dio a los apóstoles, que consagró sacerdotes el Jueves Santo, y bien les dio el poder de perdonar los pecados, de sacar la gente de la mugre del pecado, devolveros la gracia, la caridad del Espíritu Santo, hacia los de Dios. ¿Y dónde está el Evangelio? Aunque no estuviera, ¿qué te importa? Esto fue comunicado por Cristo a su iglesia, punto. Y el Evangelio dice que todo no está escrito. Sin embargo, sí está en el Evangelio. Capítulo 20, 21, 23 de San Juan, ¿qué dice? Recibe el Espíritu Santo. Y eso no lo dijo a cualquiera, lo dijo a los apóstoles, que eran sacerdotes. Recibe el Espíritu Santo a quienes pierden los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar retenidos. Este poder de perdonar los pecados no es humano, no es humano. Por lo tanto, si usted escuchó un ignorante que no entiende nada y que le dice que yo me confieso directamente con Dios y no con un hombre pecador como yo, bien, esta persona está manipulada con la Biblia para que no se salve. Sí, el demonio utiliza la Biblia para destruir. Cuando las tres tentaciones de Cristo, ¿se acuerdan? El demonio puede utilizar la Biblia tergiversándola para que la gente se desvíe. Y esto es lo que está pasando, por desgracia. Entonces necesitamos vivir, queridos hermanos, en gracia, en santidad. Necesitamos avivar
nuestra fe y necesitamos salir de la ceguera espiritual. Y esta ceguera espiritual se destruye con la formación, claro. Por eso aconsejé leer todo el Nuevo Testamento o las lecturas del misal durante esta cuaresma, pero también salir del pecado. Uno puede conocer la Biblia de cabo a rabo, haber leído 50 veces del Génesis al Apocalipsis y vivir en pecado mortal. Pues sí, nuestro Señor dice, ¿por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que digo? El problema no es solamente conocimiento, es práctica. Tener la fe, está bien, claro, tenemos que tenerla, pero hay una virtud superior a la fe, sin la cual no hay salvación. ¿Cuál es? Es la caridad. El que no tiene caridad no es nada. ¿Qué dice San Pablo? Bien, San Pablo en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, tiene este himno maravilloso acerca de la caridad. ¿Qué dice? Bien, dice algo realmente, algo tremendo. Les aconsejo leerla. Capítulo 13, primera Corintios, himno a la caridad. Y bien dice, si yo hablase todas las lenguas de los hombres, de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como metal que suena y campana que retiñe. Hablar las lenguas de los hombres, de los ángeles, significa tener todo el conocimiento, todas las ciencias. Ser, especialista en todas las ciencias. Si no tengo caridad, soy nada. Si tuviese el don de profecía, penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, sería nada. Claro, la fe es importante, pero hay algo más importante que la fe todavía, que va junto con la fe, que aviva la fe, es vivir en gracia, en santidad, en caridad. Toda persona en ese momento, bautizada o no bautizada, que vive en pecado mortal, que hermanos, no tiene esta caridad, no la tiene. El pecado mortal destruye la gracia, la caridad, y expulsa el Espíritu Santo del alma, y abre la puerta del alma al demonio. San Pablo sigue diciendo, si yo distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. Hoy, copiando un poco el cristianismo, hacen obras humanitarias. Bueno, está bien que lo hagan, entonces a Dios. Pero si uno vive en pecado mortal, no funciona. No funciona. Lo que da valor de eternidad, de recompensa de eternidad a nuestras obras, es el vivir en gracia de Dios. Sin embargo, hago una paréntesis. El que está en pecado y hace obras de caridad, está bien que los haga, porque esta limosna grita por él para alcanzar la gracia de la conversión, arrepentimiento, confesión, y recuperar la gracia, la caridad del Espíritu Santo. Pero el que se hincha de orgullo haciendo cosas así, dice, aunque diera todo a los pobres, bien, no me sirve, no me aprovecharía. ¿Y cómo debe ser, que hermanos, la caridad? Bien, debe ser paciente. Si tenemos caridad en nuestro corazón, debemos ser pacientes. Paciente significa aguantar, soportar, cargar con la miseria ajena y soportarla y perdonar. La caridad es paciente, es benigna, es buena. La caridad no es envidiosa. Apenas alguien hace algo mejor o progresa bien, uno queda casi triste. Esto no es cristiano. Que el bien se haga, quien quiera algo, que haga, gracias a Dios. Y tratemos, si vemos a nuestros hermanos progresar, bendito sea Dios, en lugar de tener envidia como el demonio, Dios, te doy gracias por este hermano o hermana mía, y ayúdame también a mejorar, a imitarlo. Entonces la caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no obra injustamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su provecho, elimina el egoísmo. Donde hay caridad, hay bondad, hay misericordia y no hay egoísmo, no hay injusticia. La caridad no busca su provecho, busca el provecho de todos.
no se irrita, bueno, no se irrita, aunque uno siente enojo, tenemos que dominarnos. La caridad no piensa mal, no juzga mal, no hace juicios temerarios, no le agrada la iniquidad. Cuando uno vive en caridad, no le agrada la iniquidad, la injusticia, el pecado, la maldad. No le gusta. Y hay una injusticia también tremenda, es el error. El error, por ejemplo, hoy cualquier pobre tipo, consciente o no consciente, astuto, charlatán o ignorante o de buena fe, funda una disque iglesia. Eso no vale, no es justo, es una iniquidad de primera, es una injusticia total. Es burlarse de Dios y de la gente y aprovechar el Evangelio para fines torcidos. Nuestro Señor ya fundó su iglesia hace 2000 años, es una santa católica apostólica y punto, ninguna otra. Entonces, cuando hay caridad, bien no le agrada la iniquidad, sino se complace en la verdad. Cuando uno ama a Dios y ama al prójimo, bien se complace en la verdad. La verdad os hará libre nuestro Señor. Y mientras más hay mentira, hay errores, más miseria. Entonces, queridos hermanos, imitemos la fe de este ciego de Jericó. Recemos por nuestros hermanos engañados por tantos errores, y la mejor manera de ayudarlos a recuperar la fe o a llegar a la fe, si no son católicos, es que debemos vivir el Evangelio, vivir el Evangelio. Y la mejor manera de vivir el Evangelio es tener la fuerza del Espíritu Santo viviendo en gracia de Dios. Cuando uno se confiesa, y bien, todos los pecados, toda esta mugre, estas cosas malas que tenemos en el corazón salen, y uno es como una persona que vomitó lo malo que tenía en su estómago. Cuando uno comió algo malo, tiene que sacarlo, si no, no queda tranquilo. Y cuando vomitó todo lo malo, queda tranquilo. Lo mismo el pecado. Ahora, cuando se confiesa, es Cristo mismo que derrama su sangre sobre nosotros, expulsando el pecado, expulsando el demonio, expulsando todo lo malo y abriendo delante de nosotros la puerta del cielo, iluminando nuestra fe y nuestra esperanza, dándonos la caridad de la gracia del Espíritu Santo y activando los dones del Espíritu Santo. La gracia, la caridad, el vivir en estado de gracia activa los 7 dones del Espíritu Santo, mediante los cuales Dios mismo interviene para aconsejarlos, para iluminarlos, para fortalecernos y también para frenarnos en el camino del mal, para hacer el bien. Entonces tratemos de vivir cristianamente para ayudar a la gente a salir de su ceguera espiritual, personal. Tratemos de nosotros de no caer en esto viviendo de una manera contraria al Evangelio. Nuestro Señor lo dijo cuando el joven le preguntó al Señor: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Cristo dijo: cumpla los mandamientos. Los mandamientos son 10, no son 2. Muchos dicen: no he matado, no he robado. ¿O qué? ¿No has matado, no has robado? ¿Porque eres un cobarde? ¿O porque no te atreves? ¿Porque hay policía? ¿Porque la gente se defiende? ¿Y los demás pecados? Cuidado, son 10. Y el que hace un solo pecado mortal, quebranta un mandamiento, quebranta los 10, dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Quebranta la autoridad divina que dio el mandamiento, sea lo que sea el mandamiento. Entonces tratemos de conocer nuestra fe, y en esta Cuaresma, en lugar de pasar nuestro tiempo en las redes sociales, en las tonterías, en las películas, en las series, en telenovelas, oye, espere, ¿de quién eres discípulo? ¿De Cristo o de estos desconocidos, perdidos, actores, actrices y cantantes, no sé qué, que están viviendo en la ilusión, en la mentira mental? Si somos discípulos de Cristo, tenemos que vivir según Cristo y conocer a Cristo y poner en aplicación en nuestra vida la doctrina de Cristo. Entonces pidamos a la Virgen Madre que nos ayude a ser verdaderos cristianos y a hacer una buena Cuaresma, la mejor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Todos acaban de escuchar este drama tremendo, realmente horrible.
horrible de este terremoto que en Siria, en Turquía, decenas de miles de muertos, decenas de miles de heridos, decenas de miles de casas y todo destruido, y viviendo en el frío, en la lluvia y en la miseria. Cuidado, queridos hermanos, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Y que nadie diga, yo soy joven, todavía voy a vivir 89 años y no sé qué. Puedes vivir 100 si quieres, pero puedes morir también mañana. No sabemos ni el día ni la hora. En nuestro Señor, ¿qué nos dice? Sean listos, voy a venir como el ladrón. Y si queremos salvarnos, debemos vivir en gracia de Dios todos los días. Todos los días. Y cuando el demonio, la pasión, nos ataca, dice, ok, ¿y qué? ¿Quieres llevar al infierno? Vete tú, yo soy de Dios. Que hermanos, si alguien viene por una cuchilla aquí en su garganta, usted va a estar con una fuerza sobrehumana para rechazarlo. Y cuando el pecado nos ataca, nos dejamos capturar. ¿Por qué? Y porque nos hipnotiza. El pecado es un engaño. El pecado nunca hizo a nadie feliz. El pecado es una desgracia. Tenemos la experiencia, ¿no? Toda persona que hace un pecado, después del pecado, ¿cómo se siente? Orgulloso de sí, contento, feliz. Apenas consume el pecado, dice, Dios mío, ¿qué hice? Y se siente avergonzado, vacío, triste. Por eso defiéndense. La mejor manera de evitar el pecado es alejarse de las ocasiones del pecado. Cuídense de las redes sociales, canosos y jóvenes y jovencitos. Cuidado, hijitos, cuidado. Cualquier disque amigo, pariente, te manda tonterías y porquerías, que vaya el diablo. Corte con esas personas, bloquearlas, eliminarlas. Y si ustedes hasta la fecha pasaba tiempo precioso, valioso, en lugar de rezar, formarte, trabajar en las redes sociales inútilmente, elimine todo esto. Utilízalo al mínimo posible, tanto cuanto y punto. Salgan de todas las redes que te hacen daño. Mejor el cielo sin las redes sociales que con las redes sociales del infierno, ¿no? Es un instrumento, es verdad, no es ni bueno ni malo, pero si llega el mal y con eso cae en el pecado, hay un problema. No debemos utilizarlos para el mal, que hermanos. Entonces no olvidemos de vivir, como dije, como cristianamente. Ayunemos esta cuaresma de esas cosas. Ayunemos por completo. Solamente lo indispensable para su trabajo y tareas, y lo demás nada. Así verán que en Pascua, estoy libre, ya no hice tantos pecados, ya no soy tan como antes. Sí. Tratemos de mejorar, que hermanos, y vivir cristianamente, como dije. Que Dios los bendiga.